Como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré. Gloria a Dios. En el océano de tu espíritu, aleluya, y así adoraré al Dios que me amó. Gloria a Dios. Santo. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió Él vive y reina. sin ninguna explicación. Gloria. Y Espíritu, Espíritu, y que desciende como fuego, Alabanza a su nombre. como el Alabanza, alabanza, alabanza. Pentecostés, y lléname de nuevo. Y Espíritu, Espíritu, Presencia del Dios Todopoderoso. que desciende como fuego, Él obrará. como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Y lléname con tu presencia, lléname Gloria. con tu poder, lléname con tu amor. Gloria. Y lléname Gloria. con tu presencia, lléname con tu poder, Aleluya. lléname con tu amor. Y Santo. lléname con tu presencia, lléname con tu poder, Gloria. lléname con tu Adore, adore, adore. Levante su mano al cielo. Dele gracias por la vida. Dele gracias por estar en su casa. Dele gracias por esta mañana. Por su misericordia, por su amor, por su paz. Dele gracias por usted mismo, por poder alabar su nombre, exaltar su presencia. Dele gracias, gracias, gracias. Porque su infinito amor y misericordia para con nosotros. Gloria, honra al que vive y reina. Gloria y honra al que vive y reina. Gracias te damos. Adonai. Gracias te damos. Que en esta mañana el mover de tu Espíritu Santo, el mover de tu palabra, la palabra rema, que en esta mañana tú nos vengas a visitar una vez más, Espíritu Santo. Tú eres el único que puede convencer, puede restaurar, puede bendecir, puede sanar, Espíritu Santo. En esta mañana te veamos diferentes, entendamos diferente, comprendamos diferente, actuemos diferente.
presencia es Yahweh, Jehová de los ejércitos. Gracias. Gracias. Den un aplauso al Señor Jesús. Con ganas. Quiero que usted aplauda con ganas, hermano. Quiero que usted aplauda con voluntad, con deseo, con hambre, con decisión en esta mañana. Él está vivo. Muy buenos días, Dios le bendiga. Tome su asiento, por favor. En esta mañana el Espíritu Santo obrará, Dios hará. Yo ya desde que me levanté, usted ya desde que se levantó tiene que estar dispuesto a recibir. A recibir, a saber que Dios lo quiere bendecir, lo ama, lo perdona, lo restaura, lo prospera, lo levanta, lo fortalece, le da vida, le da la familia, le da el hogar, le da la casa donde usted vive, le da los hijos, le da todo. Así que tiene que estar agradecido, ya de que se levanta, de que abre los ojos. Porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, su fidelidad cada noche. Y cada vez que Dios nos convoca, cada vez que Dios nos da la vida, hay un propósito. Propósito de gloria, propósito de bendición, propósito de salvación, propósito de libertad, propósito de restauración, de estar mejor, de ser próspero, de ser bendecido. Por eso que cada vez que usted venga a la casa de Dios, cada vez que usted se levante, cada vez que usted haga su devocional, cada vez que usted ore, cada vez que usted lea la palabra, cante alabanza, dele gracias. Amén. Acción de gracia y con alabanza en su nombre. Amén, hermano. Amén. Bueno. Josué, capítulo 3. Josué capítulo 3, comenzamos con Josué capítulo 3. Josué es el libro de la conquista. Usted siempre cuando lea Josué, acuérdese que es el libro de la conquista. Como Nehemías es el libro del liderazgo. Josué es el libro de la conquista. Tuvo que poseer la tierra. No fue Moisés, fue Josué. 3, 1 en adelante, me sigue. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, que reposaron allí antes de pasar. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acerquéis a ellos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. El arca del pacto, la palabra. La importancia que tenía para los israelitas el arca del pacto, la palabra. La importancia. Josué tenía que conquistar Jericó, tenía que conquistar la tierra. Y lo primero que Dios le da y le dice
no se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra. Y manda a pasar revista a las tropas, manda a pasar revista a la gente, prepara al pueblo para entrar a poseer la tierra, para entrar a conquistar Jericó, pero fundamentalmente habla del arca del pacto, donde la presencia de Dios tenía que ir, donde la presencia de Dios tenía que estar, el arca del pacto. Nosotros hoy tenemos la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de autoridad, la palabra que Dios nos deja, Dios nos da, el maná. Con esa palabra tenemos que ir avanzando, conquistando y haciendo cada día de nosotros un devocional a Dios para que su presencia vaya con nosotros. Fíjese en lo que hemos leído en esta mañana. Josué le dice a los levitas que pasen delante del pueblo con el arca, que vayan delante, marcando el camino para que lo siguieran, para entrar a tomar Jericó, a entrar a tomar la tierra prometida. Josué sabía que no podía moverse sin el arca del pacto, sabía que no podía hacer nada sin la presencia de Dios, sabía que tenía la promesa, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él había sido llamado, había sido escogido, había sido preparado para el tiempo y la hora de la historia. Había que poseer la tierra, había que derrotar a los enemigos, había que expulsarlos, derribarlos, pero Josué dijo, el arca del pacto. Si Dios no va conmigo, decía Josué como Moisés, no nos vamos a mover, porque necesitaban la presencia, necesitaban la cobertura, necesitaban la guía de Dios, el arca del pacto, el arca de la palabra. Ahí habitaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios, y Dios bendecía a su pueblo, bendecía a sus hijos, bendecía a sus ungidos en el arca del pacto, la palabra. Hasta el punto que ellos entendían que la presencia de Dios iba con ellos, que tenían que guardarse, que tenían que restaurarse, que tenían que ordenarse y entrar en batalla. En estos tiempos hay mucha necesidad, todos lo sabemos. Las noticias que corren no son buenas. Es necesario, hermano, que se aprenda a buscar más la palabra, a orar más con la palabra, a leer más la palabra. Es necesario entender que los tiempos que vienen vamos a salir victoriosos a través de la palabra y con la palabra. No pretendamos nosotros hacer nada por nuestro propio medio, no pretendamos hacer nada por nuestra propia voluntad, sino es con la palabra. Josué fue ungido por Dios como fue Moisés, como todos los hombres de Dios, pero todos los hombres de Dios caminaron con el arca del pacto, con la palabra. La palabra que le daba la confianza, la palabra que lo inspiraba, la palabra que lo levantaba. La palabra. Todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo entendían que no podían hacer nada con su fuerza, era con el Espíritu, con la palabra. Por lo tanto, en la dirección que se tenían que mover Josué y todo el pueblo y pasar revista por todas las cosas que tenían que hacer, tenían que caminar con el arca del pacto, la palabra. Por eso que la presencia de Dios iba con ellos y ellos sabían que el Dios de Israel estaba con ellos. En muchas ocasiones, en muchas circunstancias, tenían que seguir adelante. Nosotros queremos la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, anhelamos la presencia de Dios. Bien. Ponemos nuestra confianza permanentemente en las cosas de Dios, ponemos nuestra confianza permanentemente en la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano?
Porque nosotros tenemos que ser personas confiables, agradecidas a Dios. El arca del pacto tiene que estar en nosotros. La palabra tiene que estar arraigada a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma. La presencia de Dios tiene que ir con nosotros donde vayamos. Saber que Dios nos da confianza, Dios nos da fortaleza, Dios nos da libertad, Dios nos da restauración, Dios nos da gozo, nos da alegría. La presencia de Dios, el arca del pacto tiene que estar con nosotros. Para que nosotros podamos anhelar cada día más de Dios, más hambre y más sed de su palabra. ¿Sí, hermano? Amén. Hay muchas fuerzas espirituales de maldad que se levantan. Hay muchas potestades que se levantan. Hay muchas circunstancias que se levantan y atacan. Y recuerde esto, Josué tenía que poseer la tierra, tenía que derribar a los enemigos, tenía que conquistar, pero él siempre buscando la presencia de Dios, buscando el arca del pacto, la presencia de Dios. En 2 de Samuel capítulo 6, vamos a ver la vida de David. La vida de David. Segunda de Samuel capítulo 6. Y David tiene que traer el arca a la ciudad, a Jerusalén. David tiene que traer el arca a la ciudad, a Jerusalén. ¿Sí? Tenía que volverla a la casa, a Jerusalén. Usted lea primera, segunda de Samuel. Y va a ver el arca de Dios anduvo por muchos lugares. Hasta inclusive el arca la habían secuestrado los filisteos. Pero la presencia de Dios era tan fuerte, la presencia de Dios era tan valerosa, tan importante, que solamente había un lugar donde tenía que estar el arca, en Jerusalén. Y por eso David la va a buscar, la trae a Jerusalén. Porque sabía que en el palacio donde él estaba, tenía que estar el arca. Porque Dios lo puso por rey. Él tenía que buscar el arca. Usted tiene 2 de Samuel capítulo 6. No vamos a leer todo, vamos a hacer verso 9. Escuche. 2 de Samuel 6, 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Usted lea después la historia y se va a dar cuenta de lo que pasó. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El arca la manda a llevar a la casa de una persona singular, una persona del lugar. Y dice David: dejen acá el arca. Y ese hombre que no conocía a Dios, que no sabía de Dios, fue progresando, fue prosperando. Y toda su casa fue prosperando. Por eso nosotros, a medida que vamos leyendo la palabra, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, conociendo la palabra nos tiene que ir abriendo la mente al entendimiento, a la sabiduría, a la revelación, al conocimiento, a la verdad, a lo que Dios quiere hacer, lo que Dios tiene por hacer. Entonces David, verso 12, dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. Entonces David
fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obedón a la ciudad de David, a Jerusalén. Llevó con alegría a la casa de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza vestido delante de Jehová y estaba vestido con efod de lino. Así David, toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Acá me voy a detener. Estaban entrando el arca a la ciudad de David, a la ciudad de Dios. Estaban recuperando lo que era de ellos, estaban recuperando la presencia de Dios, lo que estaban anhelando. David estaba mostrándose como rey, como sacerdote, danzando, cantando y alegrándose con el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban recuperando la identidad, el arca es la identidad. Estaban viendo como el arca estaba entrando a la ciudad. La presencia de Dios iba a estar con ellos. Escuchen, ellos sabían y entendían esto, que si Dios estaba con ellos, todo estaba bien. Tenían cobertura, tenían protección, tenían bendición, tenían paz, tenían gozo, alegría, porque estaba la presencia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busque la presencia de Dios, búsquelo a Dios, busque el arca, busque la palabra, busque la presencia. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Dios. Sacrificó David, Dios, gracias. Dijo, Señor, gracias. Gracias porque tú nos ayudaste hasta aquí, tú nos vas a seguir bendiciendo, tú nos vas a seguir guardando, prosperando. Gracias. Gracias, Señor, porque el arca está en el lugar donde tenía que estar. Tu presencia está con nosotros. Gracias. Verso 18. Cuando David había acabado de ofrecer el holocausto y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Acá David toma el lugar de un sacerdote de Dios. Lo que estuvimos leyendo en Josué, ¿quiénes llevaban el arca? Los sacerdotes de Dios. Los levitas, los sacerdotes de Dios. Acá David toma el lugar de sacerdote. No toma el lugar de rey, toma el lugar de sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios le da el privilegio, le da el honor de bendecir, de soltar una palabra, de traer paz. Toma el lugar de sacerdote, no de rey. Hasta el punto que él bendice al pueblo, le imparte una palabra a la gente, como diciendo, quédense tranquilos, ya está el arca, la presencia de Dios está aquí, está en la ciudad, Dios está con nosotros, tenemos la cobertura, tenemos la guarda, tenemos la vida, tenemos la protección, ya lo tenemos a Dios. Hermano, tú y yo no estamos solos. Yo no estoy solo en esta vida, tú no estás solo en esta vida. Tiene que haber una alegría en nuestro corazón por saber que está Dios. Que tenemos la cobertura de Él. Tiene que haber una alegría en nuestro corazón por conocerlo, por amarlo, por orarle, por hablar con Él. Tiene que haber una alegría, tiene que haber algo. Gracias, Señor. Para saber que no estamos solos, Él está en medio nuestro. Él habita en medio del campamento, Él habita en medio de tu vida, de tu familia, etc. No estamos solos. Ofrenda de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Verso 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombre como a mujer. Escucha, repartió a cada uno un pan, un pedazo de carne, una torta de pasa, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. En la postura de sacerdote, ¿qué hace David?
hay que bendecir a la gente. En la postura de sacerdote, ¿qué hace David? Hay que bendecir al pueblo. Entonces traen el arca a Jerusalén, traen el arca a la ciudad de Dios, pero él como sacerdote estaba vestido de un efod de lino fino. Y le da palabra al pueblo, le da palabra a la gente, porque escucha, hermano, los israelitas venían muy golpeados, los israelitas venían muy maltratados, venían muy subyugados, venían muy mal, esclavos, presos, sin cobertura, con dolor. Arranquemos ya desde Egipto, de la esclavitud. Arranquemos ya cómo vivían, cómo morían. Arranquemos ya cuando le quitan la identidad a los hebreos. Arranquemos ya, hermano. Por eso yo siempre digo, no vuelvas para atrás, no vuelvas a Egipto, no vuelvas a Faraón, no vuelvas a tu dolor, no vuelvas a tu situación. Ensamblate en Dios, aplicate en Dios, mirá para adelante. Entonces los hebreos ya venían muy golpeados, venían muy maltratados. Y David sabía que ya era rey, pero que tenía que recuperar el arca, la identidad. Y recuperar la identidad y el arca tenía que pagar un precio. Pero ese precio valía, ese precio era importante. Para quitarle el sufrimiento a la gente, para quitarle el dolor, para quitarle el miedo, para quitarle la desesperanza. Era importante ese precio que había que pagar. Lo vimos cuando estuvimos leyendo de Josué, cuando van a pasar el Jordán, a tomar Jericó. Cuando se trata del arca de Dios, se trata de pagar un precio. Se trata de confiar, de honrar a Dios, de buscar a Dios, de clamar a Dios. Y todo va a ser diferente, y todo es diferente. Porque yo en la palabra, tú en la palabra, somos gigantes. ¿Por qué? Porque el arca del pacto, el arca de Dios está con nosotros. Y Dios está obrando a través del arca, a través de la palabra. Dios está obrando. Dios está obrando. Repartió a todo el pueblo. Está obrando. Pan, pedazo de carne, una torta de masas, de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Como diciendo, ahora tenemos el arca, la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. Ahora sí, todos los enemigos, todos los que se levanten no van a poder con nosotros, porque Dios está con nosotros. Es como que habían recuperado la identidad, el deseo, las ganas, el propósito en lo que tenían por hacer. Seguimos leyendo, 2 de Samuel 6, 20, ahora el verso 20. Verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Escucha. Mical era la hija de Saúl. Ya sabemos lo que pasó con Saúl. Saúl fue desechado por Dios. Saúl fue sacado por Dios del reinado. Saúl no era el hombre que Dios quería. Era a David a quien quería. ¿Por qué digo esto? Porque Saúl no obedeció. El corazón de Saúl no era un corazón de acuerdo a Dios.
Pero sí David tenía un corazón acorde a Dios. Por eso David fue sacado de las ovejas, fue sacado del pastorado, fue sacado de su casa para ir al palacio a reinar. Y David conocía y entendía, porque era un hebreo, un hombre de Dios, conocía, era de la casa de Dios. Entonces esta Mical, la hija de Saúl, vivía en el palacio, porque era también su lugar. Pero ella no lo miró a David con los ojos de Dios, lo miró con otros ojos. Las personas que no entienden a Dios nunca nos van a entender también a nosotros. Te estoy diciendo esto. Las personas que no entienden a Dios nunca también nos van a entender a nosotros. Si tú pretendes que te entiendan a ti, primero tienen que entenderlo a Dios. Porque si no lo entienden a Dios, a vos tampoco no te van a entender. Todo lo que tú haces para Dios, todo lo que tú anhelas para Dios, lo que deseas para Dios, lo que conquistas para Dios, si primero no lo entienden a Dios, a ti no te van a entender. Te van a menospreciar, te van a menoscabar, te van a querer hacerte un lado, te van a empujar, porque si no lo entienden a Dios, a ti no te van a entender. Mical no entendía a Dios, no podía entender a David lo que David estaba haciendo. David estaba trayendo el arca, David estaba recuperando la identidad, David estaba obrando a favor del pueblo, plantando la palabra, plantando la vida. El arca era vida, era poder, era el mover del Espíritu Santo en ellos, era la presencia de Dios con ellos y en ellos el arca del pacto. Por eso le dice David: quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme sobre Israel, para constituirme, como diciéndole a Mical, como diciéndole a aquellos que no te entienden. Escucha, hermano, decir así a los que no te entienden. El problema es con Dios, no es conmigo. No es que a mí se me ocurre, no es que yo lo quiero hacer, no es que a mí me parece. Tenés que primero entenderlo a Dios. Y aclararle a la gente: Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. No es un Dios que anda en los sepulcros, no es un Dios que anda en la oscuridad, anda en la luz. Cuando lo entiendas a ese Dios, me vas a entender a mí. Cuando comprendas los principios de ese Dios, me vas a comprender a mí lo que yo hago para Dios. Por eso David le dice: por constituirme en lugar de tu padre. Como diciendo: esto que hoy viste, lo que ha pasado, es de Dios. El pueblo en fiesta, alegría, alabanza, danza, júbilo, es de Dios. Gracias. Amén. Por eso, hermano, el cristiano no tiene que ser triste, el cristiano no tiene que ser depresivo, el cristiano no tiene que estar aburrido, tiene que estar alegre de Dios. La alegría sana, la alegría prospera, la alegría te levanta, es de Dios. Amén. Como diciéndole: lo que has visto, Mical, lo que ha pasado. Ahora, Mical tenía un corazón muy cerrado. Mical estaba alejada de David, porque ella creía que su padre iba a ser el rey. Por eso te vuelvo a decir, hermano, si la gente no entiende a Dios, no te va a entender a ti. Si la gente no busca a Dios, escucha a Dios, entiende a Dios, no te va a entender a ti. Porque aquel que entiende a Dios te va a entender. Porque tiene un corazón abierto, tiene una predisposición abierta. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez. Fíjese lo que le dice David. Si tengo que volver a danzar, voy a volver a danzar.
Si tengo que volver a dar júbilo, voy a dar júbilo. Si tengo que cantar, voy a volver a cantar. Si tengo que reír, voy a volver a reír. Porque claro, la postura que había, o la postura que muchos tenían, era que él era el rey. Había que pedir audiencia para hablar con él, había que tener un protocolo, todo, era el rey. Pero él no esperó, él fue hacia la gente, él llegó hacia la gente, él ministró a la gente. A tal punto que trae el arca del pacto a la ciudad, la pone en el lugar que él había preparado. Acompáñeme a Primera de Crónica 15:1. Primera de Crónica 15:1. Primera de Crónica 15:1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. David prepara el lugar para el arca. El arca es tu corazón, tu vida, tu consagración, mi corazón, mi vida, mi consagración, el arca. Prepara el lugar para Dios. Prepara el lugar para Dios. Escucha, hermano. O sea que David no solamente sabía que iba a entrar en el palacio, que iba a ser rey, que iba a trabajar y con la gente que iba, ya prepara el arca, ya vamos a llevar la presencia, voy a buscar a Dios, voy a confiar, voy a creer. Prepara el lugar, prepara el arca, preparas tú tu corazón todos los días. Yo tengo que preparar mi corazón todos los días para que Dios venga y se plante en mí, reine en mí, gobierne en mí. El arca. A David no se le escapó ningún detalle de la casa de Dios. No se le escapó ningún detalle del palacio, no se le escapó ningún detalle del pueblo. Pero siempre él sabía esto, como todos los hebreos, tenemos que recuperar la identidad, el arca, la palabra. Amén. Ve al verso 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Los levitas eran los que adoraban y cantaban y alababan a Dios. Los levitas eran los ministros de la alabanza en la casa de Dios. Los levitas eran los que ungían al pueblo y cantaban y adoraban a Dios. Los levitas. Voy a ir un poquito más profundo, hermano. Un poquito más profundo en esta mañana. La Biblia habla de dos tabernáculos. El tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. Dos tabernáculos. En el tabernáculo de Moisés, como en el tabernáculo de David, lugar de adoración a Dios. Un tabernáculo, el lugar de adoración a Dios, donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos a Dios, tabernáculo. En el tabernáculo de Moisés había religiosidad. No había mover del Espíritu Santo. En el tabernáculo de Moisés los levitas no cantaban, no adoraban, no aplaudían, no había pandero. En el tabernáculo de Moisés había religiosidad y falta de estímulo a Dios. Ahora, en el tabernáculo de David ya era diferente.
Y te voy a explicar por qué. Porque el arca había sido recuperada, David recupera el arca. Por eso cuando él entra con el pueblo danzando, con pandero, con júbilo, con alegría, en el tabernáculo de David había vida. El arca te da vida, el arca te da paz, el arca te levanta, el arca te fortalece, el arca te da poder. Entonces David se mueve en ese poder del Espíritu Santo. David se mueve en ese poder del Espíritu Santo. A diferencia del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David lleva a las generaciones a conocer a Dios. Cuando tú tienes el arca vas a querer más de Dios. Cuando tú lees más la palabra y confías más la palabra y buscas más a Dios, vas a querer más de Dios porque tienes el arca. Quieres más, nunca te vas a saciar. Más de Dios. Y en el tabernáculo de David había sacrificio, había holocausto. Y recuerda esto, los levitas, los cantores, los adoradores llevaban el arca del pacto. A tal punto que adoraban a Dios, exaltaban a Dios. A tal punto que David se levantaba de madrugada y cantaba alabanza y adoraba a Dios. A tal punto que el pueblo se alegraba en fiesta para adorar a Dios por el arca. Por eso nosotros, mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, todavía está con el tabernáculo de Moisés. Aplauda, hermano. ¿Y para qué le aplaudí? Sonría que Jesús llama. El tabernáculo de Moisés. Han perdido el arca, han perdido la noción, han perdido la visión, han perdido la determinación, el tabernáculo de Moisés. Hermano, tú no puedes venir a la iglesia pensando que eres un religioso más. Yo no puedo venir a Dios pensando que soy un religioso más. Religión tiene que ver con tu pasado, con lo que fue. Hoy tú tienes que entrar por la puerta con acción de gracias, con alabanza, con los atrios, el tabernáculo de David. El arca del pacto va contigo, la presencia de Dios te acompaña. Si yo te diría, hermano, que el arca te va a sanar, ¿tú lo crees en esta mañana? Esta palabra que estamos predicando tiene poder y unción del Espíritu Santo. Yo te diría en esta mañana, esto te va a levantar. Te va a dar la respuesta, te va a dar el gozo. ¿Tú lo crees? Porque hay algunos que dicen, no, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces te quedas con el tabernáculo de Moisés. Religiosidad. Callate, no levanté la voz porque... Algunos dicen, si levanté la voz no está el Espíritu Santo. ¿Quién te dijo? Por eso David recupera el arca. Se mueve en la presencia de Dios. Establece el tabernáculo de David en la casa de Dios, los sacrificios del holocausto. Porque déjame decirte una cosa, hermano. Ya no había más sacrificio, no había más holocausto. Ya no había quien ofreciera ofrenda de paz a Dios. Pero David constituye en la casa de Dios un nuevo pacto. Para que todo el pueblo se alegrara en fiesta, con júbilo, con alegría, con salterio, con danza, con tamboriles, un nuevo pacto. Te voy a dar otra palabra, otra escritura. Primera de Samuel, capítulo 1. El nacimiento de Samuel. ¿Cuándo nace Samuel? ¿Por qué nace Samuel? ¿Cuál es el propósito por lo cual viene al mundo Samuel? Conocemos la historia de Elí,
Conocemos la historia de esta mujer, Ana. Era estéril, Ana era estéril. Ellos subían todos los años, escucha hermano, al sacrificio a Dios en Jerusalén. Subían todos los años. Y cuando subían llevaban su ofrenda a Dios. Algunos, de acuerdo al pecado, llevaban una paloma, otros llevaban un cordero. Subían su ofrenda a Dios. Pero esta mujer quería tener un hijo. Quería que Dios la bendijera con un hijo, una descendencia. Porque su marido tenía hijos con las criadas. Entonces se postra ella en el altar y ora a Dios. A tal punto que el profeta Elí le dice: mujer, digiere tu vino, estás borracha. Y ella le dijo: no, soy mujer atribulada de espíritu. Y Dios le da ese hijo. Pregunto, ¿fue un tiempo de fiesta? ¿Fue un tiempo de consagración? ¿Fue un tiempo de júbilo? ¿Fue un tiempo de alegría? ¿Fue un tiempo donde el pueblo subía a adorar a Dios? Todos, de todas las tribus, de todos lados venían a Jerusalén a adorar a Dios, hermano. Por eso David constituye el arca del pacto para adorar a Dios, para marcar un tiempo, un íter en la historia. Por eso cuando estamos en la presencia de Dios, Dios te está marcando ahora un tiempo, un crono, un tiempo, una historia. Hoy puede ser el día de tu milagro, puede ser el día de tu salvación, puede ser el día del cambio, no sé, hay un tiempo, una historia. Porque cada vez que estamos escuchando la palabra predicada, la palabra instruida, la palabra rema, Dios está bajando de los cielos a la tierra. Está trayendo paz, misericordia, gozo, alegría, salvación, una nueva oportunidad para el pecador, para la persona perversa, no sé. Hay algo que está sucediendo, porque ya no estamos en el tabernáculo de Moisés, estamos en el tabernáculo de David. Bajamos el arca, tenemos la presencia de Dios en nosotros. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que sana, salva, libera, prospera, restaura, que ama tu alma, que ama tu vida, que ama tu familia, que ama tus hijos, los hijos de tus hijos. ¡Ese es Dios! Ay, pastor, no grite porque no está el Espíritu Santo. Comencemos a caminar en otra dimensión, hermano. Comenzá a decirte: voy a caminar en otra dimensión a partir de hoy. En otro mover de Dios a partir de hoy. Muchos quieren caminar con los ciegos. Si tú eres ciego, no puedes ser día de ciego. Muchos quieren caminar con los que están en pecado. Muchos quieren... No. Tú y yo tenemos que correr al arca, a la presencia, a la santidad, a la luz, a la vida, a la verdad, al gozo, a la alegría. Ahí está. Caminar con los que cantan, con los que dan gracias, con los que tienen fe, con los que adoran, con los que se rinden a Dios. Con eso tenemos que caminar. Escucha, hermano, lo que leímos en Josué, cuando él pasa revista a la gente para entrar a poseer la tierra prometida, para cruzar el Jordán, el arca del pacto iba adelante. Pero la gente que Josué tenía era una gente que tenía un mismo sentir. Quería ver a Dios moverse, Dios actuar, Dios trabajar a favor de su vida. El arca del pacto, la palabra de vida, la palabra de poder, te lleva a grandes dimensiones, a grandes logros, a grandes conquistas. El arca. Por eso, esta mujer
recibe el milagro, un día de júbilo. A tal punto que al otro año le dice, no, ahora no voy a subir a adorar a Dios. Anda vos, ofrecer los sacrificios, llevar la ofrenda, hasta que Samuel no tenga la edad de que yo lo deje en el templo. Cuando sea destetado, que tenga la edad, yo lo voy a llevar y lo voy a presentar a Dios. Cuando tú te presentas delante de Dios, hermano, cuando yo presento peticiones delante de Dios, escucha esto por favor. El arca de Dios, la presencia de Dios comienza a obrar. Cada oración que tú haces, que yo hago a Dios, llega a Dios. La respuesta viene en el arca, la respuesta viene cuando confiamos en Dios. Le creemos al Dios del arca, al Dios del pacto. Ajá. Sabemos que tenemos un Dios vivo, porque resucitó y está entre los vivos. Amén. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué me pasa esto en Dios? ¿En qué lugar estás buscando? ¿En qué arca estás buscando? ¿Estás buscando en el tabernáculo de Moisés o en el tabernáculo de David? ¿A dónde estás buscando? Vuelvo al principio, 2 Samuel 6, vuelvo al principio, donde comenzamos, vuelvo otra vez ahí. 6 de 2 Samuel 18. Cuando David había acabado de ofrecer el holocausto, ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto, los sacrificios, escucha hermano, estaba entrando la arca, estaba entrando la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén, estaba entrando Dios mismo con ellos para reinar, para legislar, y David se puso a ofrecer sacrificio, holocausto, adorando, exaltando a Dios porque habían recuperado el arca de Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Por eso, hermano, déjame decirte algo, la palabra no es poca cosa, la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra tiene vida, la palabra tiene cambio, no es poca cosa estar en la casa de Dios, no es poca cosa conocer al Dios de la vida, no es poca cosa orar, no es poca cosa alabar, porque Dios reina, Dios prospera y reina, sigue reinando. Ahora te voy a hablar del corazón. ¿Quieres que te hable del corazón? Ahora me voy a pasar a ser un cardiólogo. ¿Te gusta eso? Tu corazón, mi corazón son de Dios. Todos los deseos nacen en el corazón, la vida en el corazón. Muchas veces el enemigo del alma te quiere hacer divagar. Que no tengas fe, que no ores, que no vayas a Dios, que no leas la palabra, que no te congregues, te quiere hacer divagar. Te quiere entristecer el corazón, te quiere enfermar. A tal punto que llegamos a entender esto, hermano. Y muchos han dejado el camino de Dios por esto, escuchen. Porque el enemigo le ha enfermado el corazón. Han perdido el tabernáculo, han perdido la presencia de Dios, han perdido el gozo, han perdido la alegría, han perdido la paz, no sé. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que tienen que volver a recuperar el arca.
Cuando hablo de recuperar el arca, hablo de volver a orar, volver a congregarte, volver a tener fe, volver a confiar, volver a buscar a Dios, volver a poner las peticiones a Dios, a reunirte con los hermanos para la oración. Cuando hablo del arca, volver al primer amor. Porque Apocalipsis dice, la palabra está, por cuanto has dejado el primer amor. Has dejado de confiar, has dejado de buscar mi rostro, has dejado de presentarte delante de mí. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo esto a medida que vamos caminando con Dios. Señor, háblame, ministrame, muéstrame, enséñame. Que no caiga en religión, que no caiga en situaciones, no sé. Que el Espíritu Santo te despierte, que la palabra te instruya, que la palabra te levante. Amén. Que la palabra te dé fe y poder para seguir. Amén. En los salmos, en los proverbios, en el libro que tú elijas de la Biblia está Dios. Y Dios te va a mostrar a través de la Escritura, escucha hermano, el arca de la vida, el arca de la palabra, el arca del poder. A través de la Escritura Dios te lo va a mostrar. Estás triste, andá y lee la palabra. Estás contento, andá y lee la palabra. Estás pasando por una prueba, andá y lee la palabra. Estás pasando por una tribulación, andá y lee la palabra. Y vas a encontrar el arca de Dios ahí. Escucha hermano, yo tengo una Biblia con concordancia. Y hay muchas personas que tienen Biblia con concordancia, buscando la palabra, buscando los significados de la palabra. Hay Biblias que hablan de los milagros, tienen todos los milagros de Jesús. Tú vas a la Biblia, buscas en la parte final y te da todos los versículos, todos los textos, todos de los milagros. De la resurrección, de los profetas. Ahí está el arca. Ahí tenemos que introducirlo, meternos en ese río de Dios. Amén. Y de ahí comenzar a sacar lo bueno. De ahí comenzar a sacar lo que nos es favorable, lo que nos bendice, el arca. Dejá, hermanos, ya la incredulidad, el miedo que te afecta el corazón. No, entrá en el arca, buscalo a Dios. Amén. Porque te voy a decir algo en esta mañana, hermano. La cruz está vacía. ¿Y sabés por qué la cruz está vacía? Porque Él está vivo. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos cristianos que todavía viniendo a la iglesia creen en la cruz y se crucifican. No, Él está vivo. Y ese Dios vivo te levanta a ti con vida para que confíe en la palabra, que busques el arca, que vayas a la palabra, a la presencia de Dios. Que Dios cada día resucite en nosotros. Que Dios cada día sea más en nosotros. Nosotros menguemos para que Dios crezca, menguemos para que Dios crezca, menguemos para que Dios crezca cada día. El arca. Ahora te voy a hablar de la confianza. La confianza que tenés para Dios, con Dios. Un cristiano que no encuentra el arca, no tiene confianza. ¿Me estás escuchando, hermano? Un cristiano que no encuentra la presencia de Dios, que no ora a Dios, que no se consagra a Dios, que no lee la Biblia, que no ofrenda, que no ayuna, que no se congrega, no encuentra el arca, no tiene confianza. Desconfía de todo, tiene miedo. No quiere avanzar, no quiere progresar, no quiere dar paso, no quiere hacer nada, le falta confianza. Porque nosotros a veces decimos, yo puedo, no. Dios puede a través de ti. Amén. Dios puede a través de mí. Amén.
Ponelo a Dios en primer lugar, el Verbo hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, habitó entre nosotros. Ponelo a Dios en primer lugar, es el arca de Dios. David dijo, voy a ir a la casa de Obed-Edom, voy a recuperar el arca del pacto, voy a recuperar la presencia, voy a traerlo a la casa de Dios, el lugar que le puse. La presencia vendrá, la presencia restaurará, la presencia sanará, la presencia levantará, la presencia bendecirá, porque el arca tiene poder, el arca puede cambiar. ¿Por qué hay gente que maquina tanta maldad? ¿Por qué hay gente que maquina tanto odio? ¿Por qué hay gente que maquina tanta venganza? Porque no conocen al Dios vivo. No conocen a aquel que dijo, Padre, consumado es, ya está todo hecho. No lo conocen. No lo conocen. Entonces, se desvían. Pero tú y yo que conocemos a un Dios vivo, hermano, ya no lo buscamos más en la tumba, no. Ahora lo buscamos en la oración, en cantarle, en gritar, en llorar, porque ya no estamos más buscando a un Dios muerto, estamos buscando a un Dios vivo. Cuando vienen los pensamientos que no son buenos, apártate de mí, Satanás, porque yo tengo un Dios vivo. Y voy al arca, voy a su presencia. Hay personas que tienen que sanar sus emociones, hay personas que tienen que levantar su autoestima, hay personas que tienen que cambiar situaciones. El arca. Tú puedes estar escuchando una alabanza, hermano, escucha. Y tú puedes pensar dentro tuyo cómo esta alabanza me está elevando a Dios. Y puedes escuchar otra alabanza diferente. Pero lo que te eleva a Dios es el arca. Te voy a hablar de los mensajes subliminales. ¿Quieres escuchar un poquito esto? Mensajes subliminales. Los mensajes satánicos. Las masas que se mueven, que el enemigo mueve. Tu mente y mi mente fueron designadas para Dios. Amén. Pero cuando tu mente y mi mente no se la designan a Dios, el diablo trabaja. Por eso hay personas que están tan cerradas con un mensaje subliminal que dicen no, porque su mente está rechazando la verdad de Dios. La mente lleva al cuerpo a que el cuerpo se enferme, porque no se deja entrar en la presencia de Dios. Toda enfermedad de un cuerpo nace en la mente, en un mensaje subliminal, en un mensaje satánico, en una canción diabólica, no sé, pero enferma al cuerpo. Te esclaviza, te empobrece, te debilita y te lleva al 1,80 m. Veamos, hermano, todo lo que se mueve en el mundo espiritual, en la maldad, en el odio, en la venganza. Veamos cómo los demonios llaman a la gente a más venganza, a más muerte, a más desolación, a más tristeza, a más esto. Veamos esto, hermano.
entonces tú y yo corramos al arca de Dios, a la presencia de Dios. Muchas veces uno dice, ¿por qué las noticias? ¿Por qué todo sale mal? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué lo otro? Porque hay mensajes subliminales, mensajes que quieren gobernar. Porque fuimos creados con una mente para Dios. En la gestación, en el vientre, Dios nos preparó, pero después, si ese lugar no lo ocupa Dios, lo ocupan los mensajes subliminales. Otra de las cosas, hermano, otra de las cosas, yo no me lo puedo permitir tampoco. Busco a Dios por un tiempo. Sí, un tiempo voy a ir a la reunión, ¿viste? A ver qué pasa. Un tiempo. Sí, un tiempo te voy a hacer caso, voy a leer la Biblia, un tiempo. Sí, un tiempo voy a ayunar, un tiempo. No. Porque cuando tú te dices un tiempo, te estás diciendo me voy, dejo. Entonces la presencia de Dios no viene, la unción no viene, la oración no llega, las promesas no se cumplen, porque es un tiempo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, tiempo no, vida eterna. El tiempo lo ponemos nosotros los hombres ponemos el tiempo, ponemos el reloj, ponemos la reunión de 2 horas, el tiempo. Hermano, en el tabernáculo de Moisés no era como el tabernáculo de David. Yo no sé si está por primera o segunda de Crónica. Escucha lo que te voy a decir esto ahora. No sé, pero yo lo leí. Donde David determinó adoración, exaltación, júbilo en el tabernáculo. No sé cuántos animales sacrificaron. No sé cuánta hora de adoración y alabanza se hizo. No sé cuánto pueblo en fiesta, cuánta alegría, cuánto día y noche, mañana, tarde, noche, madrugada. David dijo, vamos a celebrar fiestas. Vamos a celebrar la presencia, el tabernáculo, el arca del pacto. Hermano, ¿qué pasaría, te digo esto en esta mañana, si el cuerpo de Cristo determinara 10 días en el monumento, alabanza, fiesta, oración, palabra, alabanza? ¿Qué pasaría en el mundo? Caerían a Jericó. La gente dejaría el pecado, las almas vendrían a Dios, llorarían, clamarían. Vendría un avivamiento en la casa de Dios. Vendría un mover del Espíritu Santo en la casa de Dios. A veces dentro de la casa de Dios, del pueblo, hay religiosidad, egocentrismo, mentira, maldad, competencia. No, escucha, hermano. Y digo esto con mucho dolor. Hay muchas personas que vienen a la casa de Dios, pero no buscan la presencia de Dios, no quieren la presencia de Dios. Es un tiempo, voy por un tiempo. ¿Qué pasaría si Dios te dice, te suelto la mano? ¡Chao! Y muchos dicen, justo ahora que me estoy cayendo, me soltaste, Dios, y vos dijiste por un tiempo. Hermano, yo cuando le dije sí a Dios, le dije por la eternidad y para la eternidad.
No por un tiempo. Entiendo el mensaje, entiendo la palabra, la aplico, la vivo porque quiero más de Dios, hermano. Porque déjame decirte algo. Después voy a predicar en los cielos. Después tú vas a estar en la presencia de Dios. Tú vas a levantar las manos. Tú vas a adorar delante del Rey. Porque ya no es por un tiempo, es por la eternidad. Porque la presencia va a fluir. Gracias, Señor. Adoradores, levitas, hombres de Dios, mujeres de Dios. Se tienen que preparar porque cuando se estemos delante del trono de Dios se levantarán las manos. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, todos hablarán de Dios. Por eso, hermano, la Biblia dice que los idólatras, afeminados, y todo lo que dice, porque no quiero repetir nada, porque muchos se van a sentir ofendidos, pero todo lo que dice, no van a entrar en el reino. Porque no buscan la presencia. No lo buscan a Dios. No se quiebran o no nos quebramos delante de Dios. Déjame dar otra escritura. Amén. San Lucas, capítulo 24. Otra escritura. San Lucas, capítulo 24. Estoy trabajando por revelación del Espíritu Santo, hermano, porque tengo palabras escrituras que no las tenía, pero el Espíritu me las está haciendo recordar y yo te las voy a presentar en esta mañana. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo la especie aromática que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo, ya no estaba Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nueva de todas las cosas a los 11 y de todo lo demás. 11, verso 11, más a ellos les pareció locura la palabra de ella y no les creía. Mi querido amigo y hermano, cuando yo tengo a Dios, si los demás me creen o no me creen, es problema de ellos, no es problema mío. Cuando yo camino en la presencia de Dios, me quieren aceptar, me aceptan, no me aceptan, no importa, allá ellos, yo con Dios. ¿En quién está tu socorro? ¿En quién está mi socorro? En Dios. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro, en Dios. Amén, Señor. Gracias. Hay gente que te va a decir: ¿vos crees en milagro? Amén. ¿Todavía crees en un milagro? Y si no, ya te lo vas a encontrar a eso. No, pero vos todavía lees la Biblia. Sí. Porque quiero que la presencia esté conmigo. Porque yo no estoy buscando un muerto, estoy con un vivo. Amén. Estoy orándole a un Dios de milagros. A un Dios que multiplicó los panes y los peces. A un Dios que abrió el mar rojo. A un Dios que no está en la tumba. Aleluya. Por eso
la gente que va a los ídolos, va al ocultismo, va, no sé, qué sé yo en qué andan. No van a entrar en el reino de los cielos. Por eso, hermano, amado del Señor, comenzá a bajar la presencia. Comenzá a meterte en los hechos, en apóstoles. 1 de Corintios, 2 de Corintios, Efesios, Romanos, Gálatas. Buscalo a Dios, buscalo a Dios. Amén. Buscá ese arca, buscá esa presencia. Busca esa unción fresca cada mañana. Como cuando tú te metes debajo de la ducha, que quieres ese agua que te limpie. Ese agua que te purifique. Búscalo a Dios, búscalo a Dios, búscalo a Dios. Amén. Y lo vas a encontrar. Amén. Porque Él te va a encontrar. Aleluya. Él va a venir. Te va a decir, bien siervo, bien sierva. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Oraste poco, te voy a dar más. Pediste poco, te voy a dar más. Bien, bien. Porque seguís confiando en mi palabra, porque multiplicaste mis talentos, porque diste vida donde había muerte. Bien. Porque hablaste bendición donde había maldición. Bien. Escucha, hermano. Cuando tengas que reprender a un inconverso, reprendelo. Cuando tengas que exhortar a alguien en amor y en paz, hacelo. Pero habla de Dios, habla de la palabra, marca con la palabra, diferencia con la palabra. Hacelo. Cuando tú conoces personas, escucha, hermano, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Personas que están en pecado y las cosas le van mal. Llamar aparte. Cuando te cuentan los problemas, decir, escuchá, vos tenés que hacer esto y esto y esto. Y eso otro que estás haciendo no lo hagas más, aparte, no en público, aparte. Pero dale la palabra, mostrarle que tú bajas la presencia, que la presencia está contigo, que Dios está la palabra para eso. Amén. Porque déjame decirte algo, hermano. Hay un alma que se va al infierno. Hay un alma que se va a perder. Pero cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios, bajamos la presencia de Dios, ya todo cambia. Todo es diferente. Todo va a ser diferente. Dale gloria y honra a Dios en esta mañana. Dale gloria y honra al Espíritu Santo. Dale gloria y honra al que vive. Dale gloria y honra al que tiene poder sobre todo poder. Y por último, hermano, los discípulos, después que recibieron al Espíritu Santo, con gozo iban y predicaban y hablaban de Dios y hacían milagros y hacían señales. Gozosos después de recibir al Espíritu Santo los discípulos. Salieron y predicaban por Judea, por Samaria, por todo lugar la palabra, llena del Espíritu Santo. Por eso, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y llevar las buenas nuevas. Ir por todo el mundo y hablar de Dios. Ir por todo el mundo y anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de exaltar a Dios. Es tiempo de glorificar a Dios. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Yo voy a pedir al músico que venga aquí arriba, por favor. Ponte de pie, iglesia. Cuando levanto mis manos vamos a cantar.